el punto de vista académico, Jenny fue una de las primeras generaciones de la carrera de filosofía, fue una alumna brillante, tuvo profesores brillantes como los hermanos Frondizi, como Mondolfo y como Vázquez. Académicamente, bueno, ella tuvo la cátedra de metafísica y a través de esa cátedra y con muchos discípulos enseñó algo muy importante, la importancia de leer siempre a los clásicos y que la filosofía era la lectura de los clásicos, el esfuerzo por reinterpretarlos y hacer nuevas lecturas de los clásicos, y eso combinado para la filosofía con la experiencia de vida. El vivir era muy importante, sí, la experiencia de vida para Jenny era imprescindible para el hacer filosófico. Y por otro lado, algo muy interesante de Jenny es que ella creó una cátedra que no era de currícula obligatoria. Hace apenas unos años que es de la currícula obligatoria, o sea que era optativa, que fue Filosofía de la Religión. En Filosofía de la Religión se estudiaba las religiones sin ningún tipo de prejuicios con ninguna de ellas, y Jenny nos enseñó a leer no los textos amos, digamos, sino los textos marginales. Esto quiere decir leer en la trama de la cultura del azúcar, por ejemplo, sus mitos, sus leyendas, y no solo de la cultura del azúcar, sino del NOA y del Norte Grande. Es decir, yo que me formé en esa cátedra con ella y además aprendí a leer los clásicos con ella, creo que fue la primera cátedra de estudios culturales en la facultad. Eso es muy importante y de ahí salieron los primeros doctorados en el sentido de que la Jenny pertenece a una generación para quien los doctorados era como la culminación de una carrera. Mi generación, discípula de Jenny, fue la generación bisagra, es decir, que empezamos de más jóvenes a hacer el doctorado y hoy son los muy jóvenes. Entonces Jenny dirigió muchas de esas tesis de mi generación y en realidad muchos de esos doctorados de letras, de filosofía y demás salieron de esa cátedra que era optativa, pero fue aprender a leer el otro texto, el texto marginal, el texto de los que no se repite, el texto de los ingenios. Ella fue criada en un ingenio, entonces, bueno, la cultura del azúcar la llevaba muy profundamente, pero no solamente eso. Y esto desde el punto de vista académico, aprender a leer los clásicos, interpretar los clásicos, no tener miedo de una nueva interpretación, y después los estudios culturales, aprender una cultura y aprender no solo los textos consagrados, sino los marginales. Por otro lado, creo que Jenny fue una maestra del pluralismo. En su casa estaba siempre abierto y podían pasar, por esa casa pasaban todos, de todas las religiones, de tendencias políticas y demás, y eso le sirvió también en la época de la dictadura para darle albergue y esconder a algunas personas perseguidas, como a Martó, por ejemplo, en ese momento que estuvo bastante tiempo escondido, entre comillas, en la casa de Jenny. Y ese pluralismo era algo como normal, como visceral en Jenny, esa capacidad de aceptar lo diferente, pero no por ser, no en el sentido de
de tolerar, nunca se puso en el lugar de la que toleraba como en el lugar superior, sino que naturalmente surgía de ella el escuchar al otro, en comprender al diferente, en la conversación. Entonces, la verdad es que Jenny fue una maestra en todo sentido. Y bueno, una curiosidad es que siendo muy joven, porque así como amaba los mitos, amaba a los racionalistas como Leibniz, fue una gran conocedora de Leibniz, entre otros. Y, por ejemplo, un libro que ella escribió siendo muy joven, que se llama Leibniz, una metafísica del hombre, figura en el Ferrater Mora desde hace muchas ediciones atrás. Es decir, pero esa combinación de ese racionalismo fatal, a ultranza, y por otro lado, la ayuda que, por ejemplo, a mí me hizo cuando yo empecé a estudiar los mitos del demonio en el noroeste, que uno dice, ¿cómo va esto con esto? Bueno, esto muestra el pluralismo de Jenny, y eso creo que es una huella que nos dejó muy profundo a sus discípulos y dejó muy profundo en la facultad. Jenny era querida por todos, ¿no? Y respetada por todos, pero bueno, saber escuchar no es poco.